En la década de 2010, mientras nuestras ciudades seguían creciendo y evolucionando, nos encontramos enfrentando desafíos de movilidad sin precedentes. El tráfico congestionado, los sistemas de transporte público saturados y la falta de opciones confiables de desplazamiento se convirtieron en la norma para muchos. Sin embargo, en medio de estas dificultades, surgió una idea innovadora que cambiaría para siempre la forma en que nos movemos por nuestras ciudades. Esta es la historia de Uber, una empresa que no solo revolucionó la industria del transporte, sino que también transformó nuestra percepción de lo que es posible cuando la tecnología se encuentra con una necesidad humana fundamental: la necesidad de movernos de manera eficiente y segura. El nacimiento de Uber es una historia de innovación surgida de la necesidad. En una tarde nevada en París, en 2008, Travis Kalanick y Garrett Camp enfrentaron el desafío de encontrar un medio de transporte disponible. Sin taxis a la vista y con el frío aumentando, la frustración creció. Fue entonces cuando surgió la chispa de inspiración. ¿Por qué no presionar un solo botón para solicitar un transporte? Esta simple idea germinó en UberCab, fundada en 2009. La primera versión de la aplicación, todavía en etapa beta, fue desarrollada por un equipo que incluía a Garrett Camp, Oscar Salazar y Conrad Whelan. Aunque hoy en día puedes tomar un Uber por menos de $2, originalmente la empresa se había creado como una app para pedir autos premium en algunas áreas de San Francisco, Estados Unidos. Claro que esto hacía que el servicio se volviera costoso. Entonces no te pierdas ni un segundo más y suscríbete ahora para seguir explorando este apasionante mundo con nosotros. Pero su historia no es todo color de rosas. Una revelación explosiva sacudió los cimientos de Uber Technologies. Una filtración masiva de 124,000 archivos confidenciales sacó a la luz la verdadera cara de la compañía, mostrando cómo eludía leyes, engañaba a la policía y manipulaba la violencia contra sus conductores. Según The Guardian, estos documentos arrojaron luz sobre una estrategia implacable de expansión global liderada por el entonces CEO, Travis Kalanick. A lo largo de 5 años, Kalanick no escatimó en tácticas controvertidas, presionando a los gobiernos y desafiando a la industria del taxi en un intento desesperado de imponer la supremacía de Uber en todas partes. Los archivos de Uber destapan un caleidoscopio de prácticas empresariales cuestionables destinadas a moldear el futuro de la empresa, según la investigación realizada por el medio citado. Mark Magan, un ex ejecutivo de Uber para Europa, Medio Oriente y África, se identificó como la fuente de esta filtración masiva. Es mi deber hablar y ayudar a los gobiernos y parlamentarios a corregir algunos errores fundamentales. Moralmente, no tuve elección en el asunto, declaró con firmeza. Los documentos pintaron un panorama sombrío. Directivos de Uber plenamente conscientes de sus acciones, incluso con referencias jocosas sobre convertirse en piratas, y otros admitieron abiertamente su estado de malditos ilegales. Con más de 83,000 correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, estos archivos, que abarcan desde 2013 hasta 2017, revelaron conversaciones crudas y sin tapujos entre Kalanick y su equipo. En medio de la tumultuosa reacción mundial dentro de la industria de la movilidad, los datos destaparon cómo Uber desplegó tácticas para consolidar apoyos, persuadiendo discretamente a primeros ministros, presidentes, multimillonarios, oligarcas y magnates de los medios. Incluso en situaciones donde esto ponía en riesgo a sus propios socios, como se expuso cuando Kalanick desestimó las preocupaciones de sus colegas sobre enviar conductores a las protestas en su contra en Francia. Creo que vale la pena. La violencia garantiza el éxito, comentó en ese momento. Tras la revelación de The Guardian, un portavoz de Kalanick afirmó que nunca sugirió que Uber debería aprovechar la violencia a expensas de la seguridad del conductor. Cualquier insinuación de que estuvo involucrado en tal actividad sería completamente falsa. La filtración también reveló que el gigante de la movilidad recibió ayuda secreta de Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, cuando era ministro de Economía, permitiendo a Uber un acceso frecuente y directo a él y a su personal. Asimismo, se expuso cómo, cuando el canciller alemán, Olaf Scholz, rechazó las atenciones de Uber e insistió en que se les pagara a los conductores un salario mínimo, un ejecutivo de la compañía lo tachó de un verdadero comediante.
Además, la investigación señala que después de que Kalanick se reuniera con el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, este último parece haber modificado su discurso en Davos para referirse a un director ejecutivo cuya empresa daría a millones de personas libertad para trabajar tantas horas como deseen y gestionar sus propias vidas como deseen. Con esta revelación, salieron a la luz los métodos empleados por Uber para cimentar las bases de su imperio, ahora una de las plataformas de trabajo más grandes del mundo, con un valor de $43,000 millones y que realiza aproximadamente 19 millones de viajes por día. Los archivos abarcan las operaciones en 40 países durante el periodo en el que la compañía se convirtió en un gigante, arrasando en muchas de las ciudades donde opera actualmente. Esto deja claro que Uber socavó los mercados establecidos y presionó a los gobiernos para que reescribieran las leyes y establecieran un modelo de trabajo basado en aplicaciones, el cual ha proliferado desde entonces. Como sugiere lo encontrado en la filtración, la estrategia a menudo implicaba pasar por encima de alcaldes y autoridades de transporte, reclutando el respaldo de figuras poderosas para abrirse camino. Además, se ha destacado que la empresa de tecnología ideó métodos sofisticados para frustrar la aplicación de la ley. Uno de ellos era conocido internamente como el interruptor de apagado. Consistía en que cuando se allanara una oficina, el personal de tecnologías de la información tenía la instrucción de cortar el acceso a los principales sistemas de datos, evitando que las autoridades reunieran pruebas. Según los archivos presentados en el artículo de The Guardian, se estima que esta técnica, firmada por los abogados de Uber, se utilizó al menos 12 veces en las redadas en Francia, Holanda, Bélgica, India, Hungría y Rumania. Ante esto, Pierre Dimitri Gorcotti, vicepresidente del área que administra los viajes Uber fuera de América del Norte, uno de los ejecutivos que parece estuvo involucrado en el interruptor de apagado, señaló en un comunicado que lamentaba algunas de las tácticas utilizadas para obtener una reforma regulatoria para los viajes compartidos en los primeros días, y aseguró que era joven e inexperto y con demasiada frecuencia recibía instrucciones de superiores con una ética cuestionable. Ahora centrémonos en el protagonista de esta historia, Travis Kalanick. ¿Quieres trabajar en Uber? Tengo una pregunta para ti. ¿Eres un capullo? Así comenzó Travis Kalanick, cofundador de Uber, una entrevista a un posible empleado cuando la compañía estaba en sus primeros días. Y continuó: porque si no lo eres, nunca serás de Uber. Esta declaración revela la cultura empresarial única y controvertida que Kalanick y su equipo fomentaron en los primeros días de la empresa. Con un incansable esfuerzo por convertirse en una leyenda de Silicon Valley, una persistente incapacidad para deshacerse de sus pequeños complejos y odios personales, y una actitud insensible de tipo tech bro que instauró en Uber, Travis Kalanick transitó por 3 ejes fundamentales en su trayectoria. Esta mezcla de rabia y humanidad, destilada a partes iguales, fue el caldo de cultivo para conflictos inevitables. Sin embargo, Uber no fue la primera incursión de Kalanick en el mundo de las empresas tecnológicas. Su incursión en el mundo de la tecnología comenzó en 1998 con Socur, donde fungió como cofundador. Este servicio de intercambio de archivos de Internet se vio envuelto en numerosas denuncias por piratería y se vio obligado a cerrar sus puertas 2 años después. Sin embargo, este revés no detuvo a Kalanick, quien fundó Red Swoosh, una plataforma con un concepto similar, la cual logró vender en 2007 a Akamai Technologies por unos $20 millones. La chispa que encendió la llama de Uber surgió en 2008 durante la asistencia de Kalanick y Garrett Camp a una de las conferencias más importantes de startups e Internet, Le Web Paris. Fue entonces cuando Kalanick se encontró con la idea de reducir gastos en transporte compartiendo vehículo con otras personas. Un año después, ambos lanzaron lo que hoy conocemos como Uber. Travis y Camp dieron vida a su brillante idea en marzo de 2009, catapultándose rápidamente a la cima del mundo empresarial. En 2015, ocuparon el codiciado 4º lugar en el ranking de empresarios menores de 40 años más ricos de Estados Unidos. Uber había prometido desde sus inicios una auténtica revolución en la forma en que las personas y las mercancías se desplazaban. Parecía estar destinada al estrellato en el Olimpo de las empresas tecnológicas, compartiendo el escenario con titanes como Amazon, Google, Apple o Facebook, ahora Meta.
Pero como un relámpago en la noche, su ascenso fue seguido de una caída vertiginosa, provocada por sus prácticas empresariales cuestionables. Travis Kalanick se dedicó a perseguir el éxito con una determinación feroz, convencido de que la clave no era simplemente crecer más rápido, sino eliminar a la competencia del mercado a toda costa, sin importar los obstáculos éticos o legales que se interpusieran en su camino. Para él, ni las leyes ni las regulaciones municipales, ni siquiera el bienestar financiero de los conductores que mantenían su negocio en marcha, eran obstáculos insuperables. Uber no dudó en recurrir al espionaje, el soborno y la manipulación para lograr sus objetivos, vigilando de cerca a empleados, competidores, legisladores, funcionarios y usuarios, con el fin de obtener cualquier ventaja posible. Además, permitió y perpetuó una cultura empresarial tóxica, caracterizada por el sexismo y el racismo, convirtiéndose en un símbolo de los problemas de la cultura tecnológica, las plataformas de economía colaborativa y el propio Silicon Valley. Esta gestión empresarial inmoral finalmente condujo al colapso de su ambicioso cofundador, provocando pérdidas de miles de millones de dólares en valor de mercado para sus inversores y dejando un legado manchado por la controversia y el escándalo. La era de Uber estuvo marcada por una sucesión de escándalos, que parecían surgir casi tan rápidamente como los viajes que la empresa facilitaba. Entre ellos, se destacan más de una decena de incidentes relacionados con el sexismo y la explotación sexual. El caso que arrojó luz sobre la nube oscura que rodeaba al CEO Travis Kalanick se originó en una entrevista con Esquire en 2014, cuando sugirió al reportero que debería haberle llamado Boob Air, haciendo un juego de palabras que denotaba un desprecio flagrante hacia las mujeres. 3 años más tarde, Uber se vio envuelto en una denuncia por acoso sexual y discriminación presentada por la exingeniera Susan Fowler, sacando a la luz un ambiente tóxico en la empresa. Pero los problemas no terminaron ahí. En marzo de 2017, Kalanick y un grupo de ejecutivos de alto nivel fueron sorprendidos visitando un bar de escorts en Seúl, lo que desencadenó una queja de una gerente de marketing. Además, la empresa fue acusada de poner en duda un caso de violación ocurrido en uno de sus vehículos, después de que se revelara que habían accedido ilegalmente al historial médico de la víctima. Esta violación de la privacidad y la búsqueda de beneficio a costa del sufrimiento de una persona resultó en una demanda por difamación y violación de derechos civiles. Como respuesta a estas acusaciones, Uber se vio obligado a despedir a 20 empleados después de una investigación sobre las denuncias de acoso sexual y la cultura tóxica que imperaba en el lugar de trabajo de la empresa. Sin embargo, estos eventos solo arrojaron luz sobre un problema sistémico que había estado presente durante mucho tiempo en la cultura corporativa de Uber. En febrero de 2017, salió a la luz una grabación que mostraba a Travis Kalanick, el propio CEO de Uber, en un altercado con un conductor de la compañía. La discusión reveló las frustraciones del conductor respecto a las tarifas bajísimas que Uber ofrecía, lo que dificultaba ganar un ingreso decente. La respuesta de Kalanick fue explosiva, acusando al conductor de no querer asumir la responsabilidad de su situación y de culpar a otros por sus problemas. Más tarde, ante la controversia, emitió una disculpa y expresó su intención de buscar ayuda profesional para mejorar su liderazgo. Sin embargo, estas palabras no se tradujeron en un cambio real en la situación de los empleados de Uber. 3 meses después, la compañía tuvo que pagar decenas de millones de dólares a los conductores de Nueva York, después de admitir que les había pagado menos de lo debido durante 2 años, aplicando descuentos en las tarifas de manera incorrecta. En resumen, la historia de Uber es un fascinante relato de éxito empresarial, innovación tecnológica y, lamentablemente, controversia y escándalos. Desde su fundación hasta su ascenso meteórico como una de las empresas más valiosas del mundo, Uber ha transformado radicalmente la forma en que nos desplazamos y ha dejado una marca indeleble en la industria de la movilidad. Sin embargo, su rápido crecimiento estuvo marcado por una serie de problemas éticos, desde acusaciones de sexismo y discriminación hasta prácticas comerciales cuestionables y un liderazgo controvertido. A pesar de sus desafíos, Uber sigue siendo una fuerza dominante en el mercado global, pero su historia nos recuerda que el éxito empresarial no está exento de responsabilidad y ética, y que la verdadera medida de una empresa va más allá de sus cifras financieras. Y con este final cerramos el capítulo de hoy. Si te mantuviste al borde del asiento,
No olvides expresar tus pensamientos en los comentarios, darle like y, por supuesto, suscribirte para no perderte ni un solo capítulo de nuestras emocionantes historias empresariales. Nos vemos en el próximo video.